Muchísimas gracias por atender a la invitación que les estamos haciendo el día de hoy. Pues para mí hoy es un honor estar aquí platicando el trabajo que hemos venido realizando los legisladores de Movimiento Ciudadano. Esto es, tanto legisladoras locales, en el caso de mi compañera Annalí Sandoval, como en el caso del senador de la República, Clemente Castañeda. Y esto es como esta forma de poder comunicarles la agenda que tenemos en materia de igualdad, en materia de justicia, pero sobre todo en materia de transparencia en estas dos áreas en Movimiento Ciudadano. La realidad que viven las mujeres en la calle y en los juzgados nos exige, como legisladores, generar un nuevo marco legal y nuevas formas de abordar la violencia de género y la no discriminación. Además de revisar las leyes y procedimientos judiciales, otra herramienta que debemos utilizar para llegar a la meta es sin duda la transparencia. Al día de hoy, los poderes judiciales de todos los estados emiten sentencias que no se publican. Desconocemos no solamente las sentencias, sino los criterios que utilizan para impartir justicia a algunos juzgadores. Al transparentar esas resoluciones estaremos en posibilidad de tener un diagnóstico más preciso del problema que enfrentan las mujeres en la impartición de justicia y a partir de ello corregirlo. Es en esa lógica que en el pasado y hasta el día de hoy no han sido monitoreadas ni por la ciudadanía ni por otras autoridades para conocer la realidad que viven mujeres, niñas, niños, familias, por esta forma de juzgar que a pesar, y esto sí hay que subrayarlo, a pesar de que hace muchos años se viene capacitando a jueces, juezas, magistrados, magistradas, miembros del Poder Judicial, tanto locales como federales, en materia de perspectiva de género, cómo se debe de juzgar con perspectiva de género, esto pareciera casi letra muerta. Esto no sucede en la realidad, no en todos los casos. La mayoría de las circunstancias en las que las mujeres se encuentran generalmente son de desventaja, no siempre conocen el criterio de su juzgador y las sentencias no son con perspectiva de género, esto sí hay que decirlo, y es por eso que surge esta inquietud, no solamente desde la sociedad civil organizada, que el día de hoy también nos acompañan y ellos también hablarán al respecto, sino también a nosotros como legisladoras y legisladores. Es un tema que nos preocupa porque es una realidad con la que nos encontramos todos los días. Por ello aplaudo la iniciativa que presentó en el ámbito federal el senador Clemente Castañeda, ya aprobada en el Senado de la República el pasado mes de octubre, que obliga al Poder Judicial Federal y las entidades federativas a hacer públicas todas las sentencias. Por supuesto que aplaudo la labor que ha hecho el colectivo. Lo justo es que sepas que lidera la organización X Justicia para las Mujeres, quienes contribuyeron significativamente en la construcción de esta propuesta legal. La reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública va a quedar como sigue. A ver, en esto quiero hacer un hincapié. Se aprobó en octubre del año pasado en el Senado de la República la iniciativa del senador Clemente Castañeda y se turna a la Cámara de Diputados, en donde está en estudio, y esperemos que la dictaminación siga siendo en el mismo sentido del espíritu de la iniciativa inicial. Y esto es que el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública quede que los sujetos obligados del Poder Judicial Federal de las entidades federativas publiquen el texto íntegro en versión pública de todas las sentencias. Esta iniciativa destaca que la organización se ha dado a la tarea de redactar propuestas para cada uno de los estados. Y esto no quiero adelantarme a lo que nos van a platicar los representantes de X Justicia para las Mujeres. ¿Cómo queremos o cómo pretendemos que la justicia se transversalice en todo el país en materia de transparencia, pero sobre todo de perspectiva de género? Me da mucho gusto decir que aquí en Jalisco, pues también ya hicimos la tarea. Y es que mi compañera de bancada, la diputada Ana Lidia Sandoval García, presentó ya hace
meses una iniciativa con ese mismo fin que está a punto de aprobarse. Ya pasó primera lectura y ya nos platicarás porque está por pasar en segunda lectura, en donde aún estamos terminando de afinar esta iniciativa para que en manos de X Justicia está esta otra parte de que sigan aportando antes de que aprobemos esta iniciativa la semana siguiente en el Pleno. Es por eso que le voy a pasar el uso de la voz a Fátima Gamboa para que nos platique de la iniciativa. Te lo paso, mira, fíjate qué padre tenemos este sistema. Te lo paso. Para que nos platique, Fátima, del movimiento que han estado haciendo a nivel nacional respecto a promover en todos los estados la necesidad de transparentar las sentencias, sobre todo aquellas que deben de estar con perspectiva de género y que pues la justicia sigue quedándole a deber a las mujeres del país. Muchas gracias, Fátima. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fátima Gamboa, coordinadora del área legal de X Justicia para las Mujeres. Como ustedes saben, X Justicia es una organización feminista que trabaja pues para que todas las mujeres podamos acceder en condiciones de igualdad. ¿Por qué es necesario que se publiquen todas las sentencias? ¿Cuál es el contexto? Pues de entrada, el año pasado lanzamos un informe que se llama Ranking de Opacidad Judicial en México, en donde evaluamos cómo estaba el estado de la transparencia, de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas en todos los poderes judiciales. En el caso concreto, la parte del Poder Judicial de Jalisco no fue la excepción a cómo se encuentra el resto de los poderes judiciales, pues encontramos que de 100 puntos, únicamente de 100 puntos que se evaluaron o de 100 puntos que es la aspiración a la que tendrían que llegar los poderes judiciales para hacer un tribunal abierto, únicamente tuvieron 12 puntos. No tenían o no generaban información estadística sobre las sentencias que habían causado Estado, es decir, no tienen un control sobre el número de sentencias que emiten. El segundo punto es que tampoco consideraban a todas las sentencias de interés público y por lo tanto no estaban publicando todas las sentencias en su portal de transparencia y tampoco en el portal nacional de transparencia. También indagamos sobre si contaban con políticas de transparencia proactiva. ¿Qué es esto de la política de transparencia proactiva? Quiere decir que el Poder Judicial tendría que tener acciones para llegar hasta diferentes grupos poblacionales e informar de los servicios que ofrecen, e informar de qué trata la labor de un juez, informar de qué trata la labor de una jueza, cuáles son los tipos de asuntos que resuelven y también informar que ahí también pueden recibir protección estatal cuando se trata de asuntos que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Entonces, si el Poder Judicial no realiza esta labor, difícilmente las mujeres podrán saber que ahí pueden resolver sus casos de divorcio, de pensión alimenticia o ahí pueden pedir protección ante situaciones de emergencia. Por otro lado, también hemos escuchado cómo los poderes judiciales manifiestan que han capacitado a su personal jurisdiccional para que incorporen la perspectiva de género. Ayer se daban algunos números en donde el presidente del tribunal manifestaba que ya se habían capacitado más de 2,000 jueces y juezas. Sin embargo, si no tenemos las sentencias todas públicas, va a ser muy difícil que podamos mirar el impacto de la capacitación directamente en la labor jurisdiccional. Va a ser muy difícil que el Poder Judicial pueda rendir cuentas en el sentido de cómo se están eficientando los recursos económicos que se están destinando a la capacitación. Se ha dicho que se ha gastado muchísimo dinero en capacitación, muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de capacitación y sin embargo, también de otro informe de capacitación judicial, nos dimos cuenta que ningún poder judicial, incluido el Poder Judicial de Jalisco, cuenta con mecanismos para evaluar el impacto de la capacitación judicial. Entonces, por otro lado, también nos enteramos el día de ayer que están en juego 8 magistraturas y de alguna forma estas 8 magistraturas nos preguntamos cuáles van a ser los criterios para que estos jueces, estos magistrados puedan ser ratificados en su encargo.
Y uno de los criterios que ha pugnado X Justicia porque estén dentro de la ley orgánica de los poderes judiciales es que podamos analizar su trabajo y que el trabajo sea quien hable por el magistrado o por la magistrada para que pueda estar en ese encargo. Y su trabajo tiene todo que ver con las sentencias, justo para que evitar estas prácticas como por ejemplo en la Ciudad de México, en donde el juez que ganó a la peor sentencia judicial, al premio del Garrote de una organización que se llama Women's League, sea que quien al dictar una sentencia discriminatoria en contra de una mujer española porque no se apegaba a los roles de madre tradicional mexicana y quitarle la guardia custodia de su hijo porque su hijo era mexicano y ella era española, al final esta sentencia, este magistrado, bueno, este juez fue ascendido a magistrado. Entonces, ¿cuáles son también los criterios con los que queremos evaluar quiénes van a ocupar esos cargos? Y desde X estamos convencidas que estos criterios tienen todo que ver con las sentencias. Por eso es muy importante que se hagan públicas todas las sentencias y que no quede en la decisión del propio juez o de la propia jueza qué sentencias se van a publicar. También hemos detectado prácticas en donde los propios poderes judiciales dicen, bueno, yo ya tengo en mi plataforma 900 sentencias que tienen perspectiva de género. Sí, pero tú no emites 900 sentencias. ¿Qué pasa con el resto del universo de sentencias que emites? Estas son las que tienen perspectiva de género. ¿Y las demás? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a mirar? Y cómo desde sociedad civil vamos a detectar y contribuir, porque no se trata de decir qué es lo que se está haciendo mal. Se trata de detectar las principales deficiencias en la impartición de justicia, los patrones discriminatorios, para que sociedad civil pueda colaborar con el Poder Judicial y poder contribuir a que haya un mejor servicio de impartición de justicia en el país, ¿no? Entonces, por mi parte, sería todo. Muchas gracias, Fátima. Ahora le vamos a hacer uso de la voz, para que haga uso de la voz a la diputada Ana Lidia Sandoval, mi compañera y querida amiga, que se aplicó muy bien con estas iniciativas. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, yo les voy a platicar sobre esta iniciativa. La idea de esta iniciativa es transparentar todas las sentencias del Poder Judicial. Esta preocupación nace sobre la sociedad jalisciense que nos obliga a que nosotros nos concienticemos por saber qué están haciendo nuestros jueces y nuestros magistrados. Pero la sociedad jalisciense lo que quiere saber también es cómo lo están haciendo. Actualmente, la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios contempla como obligación solamente publicar las sentencias que tengan causa de Estado. Esto quiere decir que no pueden impugnarse. La ley de esta iniciativa se encuentra actualmente en un proceso ordinario. La presentamos el 27 de junio en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética del Servicio Público, gracias al apoyo de mis compañeros integrantes diputados y a la presidenta Mariana Fernández, pudimos dictaminarla el 15 de octubre del 2019. Y como les menciono, esta iniciativa está en un proceso ordinario y pasará a segunda lectura la próxima sesión, si es que todo sale como lo hemos planeado, los tiempos han salido muy bien y subiría a segunda lectura el 11 de marzo. Es importante mencionar que la información se va a proteger, vamos a proteger la información, la confidencial y la reservada. Y bueno, también es importante explicarles dos momentos de esta iniciativa. De ser aprobada esta iniciativa, entrará en vigor al día siguiente de su publicación y estará publicada en el periódico oficial. A partir de esta fecha tendrá, como ya lo dijimos, un proceso donde protegerán los datos y la información confidencial, y en segundo momento tendrá una obligación, es importante decirlo, donde el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Adjudicatura tendrán 60 días
para emitir un acuerdo donde se establezcan un calendario y una programación para ir atendiendo de manera paulatina y progresiva, que al fin de este lapso tendrán de tiempo determinado hasta el 1 de julio del 2022. De ser aprobada, si contamos con todo el apoyo de nuestros compañeros diputados y compañeros legisladores, de ser aprobada esta iniciativa de transparentar las sentencias del Poder Judicial, bueno, Jalisco se pondrá como un estado de avanzada en materia de transparencia. Con el acceso a la información pública de todas las sentencias, podremos, como primero, fortalecer el derecho de acceso a la información, el fortalecer el derecho humano. Es importante esto. Segundo, se brindará a la sociedad una herramienta que servirá de contrapeso para los abusos de poder y convertirá a la ciudadanía en un gran vigilante y evaluador de la función jurisdiccional. Con esto podemos revisar todo el proceso, todos los elementos, todos los términos, cómo está trabajando los jueces y el mismo Poder Judicial. Y bueno, por último, se abonará a la rendición de cuentas a las que estamos obligados todos los poderes públicos. Bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le vamos a hacer el uso de la voz a Fernando Villanueva, también de X Justicia para las Mujeres, para que nos dé unas cifras que son importantes para contextualizar el espíritu de esta iniciativa. Sí, justo nos preguntamos, buenos días a todos, justo nos preguntamos por qué esta iniciativa, ¿no? A nivel federal y a nivel estatal, ¿por qué queremos que se publiquen todas las sentencias? Es la misma pregunta que en X Justicia para las Mujeres nos realizamos hace un par de años y por ello el año pasado se presentó el informe Injusticia Abierta, un ranking sobre la opacidad judicial en México. Los resultados, como ya se mencionaba un poco, es que a nivel nacional solo 1 de 32 poderes judiciales estatales publicaba o reportó publicar todas sus sentencias. Solo 1 de 32. Y de estas 32 instituciones, 18 no reconoce ni registra el número de sentencias que emite. Estamos hablando que más del 50% de los poderes judiciales estatales no sabe cuántas sentencias está emitiendo. Por ello, tampoco podemos conocer cómo se está impartiendo justicia en México. Es importante que las sentencias sean públicas para evaluarse, para monitorearse los procesos judiciales de impartición de justicia, detectar corrupción, detectar impunidad, conflictos de intereses, prácticas injustas. Y ya así lo ha hecho, se ha pronunciado el Comité CEDAW y el Comité CERT acerca y recomendando que los poderes judiciales deben publicar todas sus sentencias, ya que la publicación de sentencias es un mecanismo para el acceso a la justicia. Si nos referimos al caso particular del Poder Judicial de Jalisco, ya se mencionó la posición que ocupa en este ranking, la posición ocupa el lugar 23 con 12.5 puntos sobre 100. Es un ranking que se va a realizar de manera bianual, es decir, el siguiente año tendremos la actualización de este informe y podremos ver cuánto o no ha avanzado el Poder Judicial. Pero hasta ahora ha reconocido que no conoce el número de sentencias que emite y que si bien publica algunas sentencias, estas no son de todos sus órganos jurisdiccionales, ¿no? Frente a esta situación de opacidad judicial es que el colectivo Lo Justo es que Sepas y X Justicia para las Mujeres hemos acompañado e impulsado la iniciativa a nivel federal para que se reforme el artículo 73 de la Ley General de Transparencia, pero lo mismo y con mayor importancia que se reformen las leyes de transparencia a nivel estatal. Y por ello es que acompañamos esta iniciativa para establecer que todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial sean publicadas en su artículo 11, fracción 10ª. Solo para recordar la importancia y la gravedad de que las sentencias no estén publicadas y la importancia de que sí lo sean. Más del 85% de los casos que llegan a procesos judiciales se resuelven en primera instancia. Esto es que las y nuestros juzgadores resuelven ese 85% de los casos, pero no conocemos cómo lo están haciendo, ¿no? Esa es la situación de transparencia en el Poder Judicial. Por ello, la necesidad de reformar nuestras leyes de transparencia locales para así garantizar el derecho de acceso a la información y por ello peludimos esta iniciativa al artículo 11 de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco.
Pues muchas gracias y quedamos abiertos a cualquier pregunta que quieran realizar las personas que estemos aquí al frente. Hablamos de sentencias definitivas, sí, de los procesos de sentencias definitivas, más del 85% se resuelven a nivel estatal y solo 15% o menos llega a nivel federal. Hablamos de amparo que se resuelven en esa instancia. Claro, y qué bueno que lo tocas, porque muchas veces se piensa que publicar todas las sentencias es publicar justo los datos personales. Y no es así. Ya en la Ley General de Acceso, perdón, es que traigo ahorita la Ley General, en la Ley General de Transparencia ya hay todo un capítulo de protección de datos personales que te dice qué información se tiene que testar o qué información se tiene que quitar de la sentencia para que sea versión pública. Y esa información tiene que ver con los datos de las personas justiciables, de tal forma que los datos que estén en la sentencia no hagan identificable a quién es esa persona que acude, digamos, ante la justicia. Entonces sería el nombre completo, la dirección, datos personales a lo mejor como su teléfono, datos sensibles como su situación de salud. Esto ya existe todo un catálogo y todo un desarrollo sobre cómo tendrían que ser las versiones públicas que incluso manejan ya tribunales como el Tribunal Superior de Justicia de Monterrey, el de Yucatán. Entonces, esto no debe de ser un problema, no debe ser un impedimento y tampoco debería de ser una preocupación. Más bien debería ser una ocupación y ahí también hacer un llamado a los poderes judiciales para fortalecer sus unidades de transparencia, porque justo hemos identificado que la unidad de transparencia o en la unidad de transparencia este personal que no necesariamente está capacitado y conoce los lineamientos, pues incurra en a lo mejor omisión de proteger los datos personales o por el contrario, lo que hemos observado también desde X y está en nuestro informe de 2015, es que a veces se entiende que para proteger una sentencia y los datos de una sentencia lo que hay que testar es el nombre del juzgador. Entonces tenemos sentencias en donde el nombre del juzgador está testado, el número de expediente, el número del juzgado. Y no, el nombre del juzgador, el nombre del juzgado, el número del juzgado y el número de expediente son públicos porque son autoridades públicas. Y queremos justo detectar cómo están actuando estos personajes dentro del Poder Judicial. El compañero decía que las sentencias o que hay un criterio constitucional de causar Estado. A ver, el causar Estado no es un criterio constitucional, ¿no? Entonces la pugna, lo que sí es un criterio constitucional es la máxima publicidad, que está en el artículo 6º constitucional. Entonces, bajo el principio de máxima publicidad, todas las sentencias, incluidas las de primera instancia que no han causado Estado, tendrían que hacerse públicas. Porque ¿qué pasa con aquellas sentencias que se quedan en primera instancia, que luego bien pueden ser apeladas y pueden ser, digamos, ya no tener efectos, pero ahí hay un juez en primera instancia que está cercano a la ciudadanía, que puede tener patrones discriminatorios en la impartición de justicia y que a lo mejor no vamos a saber cómo está operando o cómo está funcionando y por tanto no vamos a tener la posibilidad de uno llamar la atención sobre lo que está haciendo o incluso investigar por posibles actos de corrupción. Entonces, bajo el principio de máxima publicidad, todas las sentencias tendrían que ser públicas, aún no hayan causado Estado, siempre y cuando, digamos, no afecte el litigio o la estrategia de litigio que se está llevando. Pero eso lo tienen que argumentar los jueces y juezas. Pero la máxima es máxima, el principio que se tiene que regir es máxima publicidad. Entiendo que el argumento que están utilizando los jueces para decir, pero ¿para qué voy a publicar una sentencia que no tiene efectos directos en la vida de la persona? Pero sí tiene efectos directos en cómo está funcionando tu poder judicial y qué tipo de jueces y jueces qué tipo de sentencias están dictando tus jueces de primera instancia, en donde además son muy pocas las personas o es muy poco el porcentaje que apela o que se va a amparo, porque sabemos que es costoso, porque sabemos que es tardado. Entonces, si lo que se busca es que los jueces de primera instancia, o sea, tus jueces, digamos, garantes de los derechos humanos, todas las sentencias tendrían que ser públicas. Seguramente tendrá que hacer algunos ajustes el Poder Judicial para que entonces tenga las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. A ver, en todos los órganos de gobierno hemos venido hablando del tema y se han venido haciendo reformas en nuestros hábitos de trabajar.
Y estos hábitos tienen que ver con la responsabilidad que tenemos como servidores públicos de transparentar nuestro trabajo. No es una eximiente de responsabilidad que digas, es que no tenemos las herramientas. Pues tendrían que tenerlas, porque hace ya muchos años se ha venido hablando de la necesidad de transparentar, pero no solamente eso, de la responsabilidad que tenemos los servidores públicos. Eso es en primer lugar. En segundo, y sí quiero dejar muy puntual o muy subrayado este tema, el asunto de transparentar sentencias en donde lo que más nos preocupa es que no se implementa la perspectiva de género, no solamente atañe o hay una sospecha de corrupción, puede no haber corrupción. El grave problema son los criterios tan arraigados de machismo, misoginia, criterios antropológicos de relaciones desiguales de poder, en donde en sus sentencias muchos de las jueces y jueces imprimen sus criterios personales, culturales, de aproximación al mundo, en donde no tiene nada que ver lo que ellos consideran con lo que tiene que ser en términos de perspectiva de género. Entonces, eso es en donde tenemos que hacer el hincapié y subrayar. Ese aspecto es el que nos está preocupando más. Porque entonces muchos podrán decir, yo no soy corrupto, no, pero tienes un criterio que atenta contra la justicia de las mujeres y de sus familias. Y eso es lo más grave. Entonces, tampoco pueden decir juezas y jueces, magistradas y magistrados, que no entienden estos conceptos, porque de 10 años a la fecha se les ha invertido dinero público para la capacitación de juzgar con perspectiva de género. Eso es lo que nos está importando, eso es en donde queremos subrayar y hacer énfasis. No es porque estemos vigilando su trabajo, es que con dinero público tienen un sueldo y con dinero público reciben capacitación. Y las sentencias que se dictan están muy alejadas a el mundo que el día de hoy vivimos y la necesidad de hoy que las mujeres y los hombres tenemos de tener planos de pisos parejos, sobre todo para las mujeres. No estaremos en condiciones de reducir brechas de pobreza, no estaremos en condiciones de reducir brechas de violencia, de desigualdad y de discriminación entre mujeres y hombres en la medida en la que no tengamos una impartición de justicia apropiada y apegada a lineamientos, no solamente de los compromisos que México tiene con la comunidad internacional, también a la legislación en la que se ha venido trabajando desde el 2006 con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta Ley General de Acceso que se publica, que se empieza a trabajar en 2006, que se publica, quien es la mayor promotora de esta iniciativa es la doctora Marcela Lagarde, que en ese momento era diputada federal. Se hace esta ley y con ella se devienen leyes en todos los estados, y en todos los estados no solamente se ha hecho una ley general de acceso de cada estado, sino también esta ley general ha incluido códigos penales, códigos civiles, reformas en materia de justicia alternativa. Entonces, si a partir de esta ley se han venido haciendo visibles todas las formas de violencia contra las mujeres, entonces, ¿por qué estamos a 2020 y seguimos teniendo sentencias que vulneran a todas luces los derechos de las mujeres, sus hijos e hijas y sus familias? Siguen estando las mujeres en condiciones de vulnerabilidad porque la legislación en muchos de los casos sigue siendo letra muerta. Eso es lo que más nos preocupa. Solo para comentar algo sobre el tema de la iniciativa, en la última pregunta que nos hicieron sobre el tema de si venía el tema de presupuesto en la iniciativa que se podría aprobar la siguiente semana, en el transitorio se contempla que el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Adjudicatura deberán contemplar un anteproyecto de presupuestos de egresos para los
secuentes ejercicios fiscales y partidas presupuestales suficientes para el cumplimiento de esta obligación. Es importante también mencionar que en el artículo 11, fracción décima, en el transitorio segundo, también se hace referente a la publicación de las sentencias que el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de Adjudicatura deberán de emitir a más tardar en los siguientes 60 días a partir de la entrada en vigor de este presente decreto, el acuerdo que tenga una programación, una calendarización y sin que exceda el 1 de julio del 2022. Sí. Para tener todo publicado. Así es, sin que exceda. Pues al no haber ninguna otra pregunta más, les queremos dar las gracias por haber acudido a esta invitación. Muchas gracias a todos los medios y a la fuente del Congreso que todos los días están aquí apoyando nuestro trabajo y sobre todo haciendo público lo que aquí estamos haciendo. Lo que pretendemos con esta información que les acabamos de transmitir es que nos ayuden a sensibilizar no solamente a la opinión pública, sino también a los impartidores de justicia, de la obligación que tienen de actualizar sus formas de impartir justicia. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.